Un saludo desde España a los que ahora mismo me estén escuchando. Me disculparán los que me escuchen porque tengo la garganta todavía un poco afectada de una infección que he tenido. Estuve pensando sobre qué decir unas palabras y se me ocurrió predicar sobre un tema que desde la primera vez que lo escuché me pareció tan bonito. Es el pasaje que está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, en que le come el profeta un rollo. Vamos a solazarnos en el texto bíblico, vamos a disfrutar de escuchar a Dios, porque este pasaje, ya lo veréis, es tan bonito. En el primer capítulo el profeta Ezequiel lo que dice es que estaba cautivo en Siria. En el capítulo 2 cuenta que tuvo una visión, la visión de la gloria de Dios. Dios entre 4 grandes seres vivientes que eran 4 ángeles de los más altos en la jerarquía. Y entonces, después de la visión, le dice Dios, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Primero de todo, hijo de hombre, se recalca que él es un humano. El humano está frente a lo que no es humano. Dios hablando al hombre, el Creador hablando a la criatura. Esto me parece impresionante, tener el privilegio de que Dios le hable a uno, el ser infinito, el que ha creado todo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablando a un pobre hijo de hombre. Pues esto es la oración. Esto es lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Cuando nos sentamos en un banco, nos ponemos delante del sagrario, o en nuestra casa abrimos la Sagrada Escritura y leemos. Es algo tan grandioso y está al alcance de todos. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Él en ese momento debía estar sentado o recostado y en ese momento, lleno de respeto, se pone en pie. Y dice la Biblia, después de hablarme, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Después de hablarme, entró el Espíritu en mí, entró el hálito, la palabra ruá, el hálito, el aliento, y entró en mí. Ya no es simplemente que yo escucho, sino que además de escuchar, el hálito de Dios entra dentro de mi alma. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Otra vez insiste en que es un humano. Sí, un simple humano, pero le envía a Dios, a los hijos de Israel. Ahora que celebramos el 25 aniversario de este sacerdote, en cuyo honor también nos habéis reunido en ese retiro, ser enviado a los hijos de Israel para hablarles, para predicarles, aconsejarles, consolarles. ¡Qué misión tan impresionante! Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Una labor divina, encargada por Dios. Uno no dedica toda su vida al sacerdocio porque se lo haya pedido un obispo u otro hombre. Tiene que haber una llamada divina, una vocación, ¿sí?
Después el obispo juzgará acerca de las condiciones, le dará el encargo, pero de nada serviría un encargo, de nada serviría un juicio episcopal sobre la idoneidad para ejercer el sacerdocio si no hubiera una llamada divina, vocación. Todo lo demás se construye sobre eso. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Su trabajo es, por lo tanto, el de Ezequiel, hablar en nombre de Dios. Yo, humildemente, no soy un profeta, soy un sacerdote de la Iglesia. No es lo mismo. El profeta directamente lo envía Dios para decir esto. El sacerdote lo que hace es tomar las palabras de los profetas y explicárselas a los hijos de Dios. Yo hablo en nombre de la Iglesia cuando subo a Lambón a predicar. El profeta habla en nombre de Dios. Y dice Dios: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí este mismo día. A veces, cuando se nos pregunta a los sacerdotes acerca del pecado, pues siempre hay una tendencia en nuestra época a excusar, a buscar razones psicológicas, razones sociológicas. Hay mucho psicologismo en muchos clérigos. Y hace años era el sociologismo lo que imperaba en la sociedad como causa de las cosas que viéramos que no eran del todo correctas. Pero aquí Dios dice que vaya a hablar a una nación de rebeldes que se rebelaron contra mí. Sí, a veces hay causas sociales, psicológicas, familiares, lo que queramos, sí, tampoco niego que las haya, pero a veces la esencia del problema es la rebelión contra Dios, la pura y sencilla rebelión contra Dios. Podrán coexistir más causas, pero a veces la persona tiene que reconocerlo: Señor, he desobedecido, me he rebelado, he hecho lo que sabía que tú no querías. A veces la falta es personal, a veces es colectiva. A una nación de rebeldes que se rebelaron contra mí. No hace falta explicar mucho que en nuestra época de tanta apostasía, pues estamos en mitad de naciones rebeldes a Dios, sea España, sea Argentina, sea Francia o sea cualquier otro país antiguamente cristiano. La mayoría están muy afectados de secularismo, de alejamiento de Dios. Al final es alejamiento de Dios, no hay que darle más vueltas. Y él pide al profeta que hable a una nación de rebeldes. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Esta expresión, ellos y sus padres, yo soy más comprensivo cuando veo a jóvenes de 15, 18 años que ya han nacido en una sociedad tan post-cristiana. Soy comprensivo. Pero ¿y los padres que fueron educados en familias cristianas, que fueron a catequesis, a veces a retiros espirituales? ¿Cómo ellos han podido abandonar totalmente el mensaje salutífero de Cristo? Las palabras que escuchó Ezequiel se nos aplican verdaderamente. Dice Dios: yo pues
te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Duro rostro, empedernido corazón. El corazón que se endurece. El corazón que se endurece. Y les dirás, así ha dicho Yahvé, así ha dicho el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre sabrán que hubo un profeta entre ellos. Esta es una cosa que siempre tengo en cuenta cuando hablas de Dios. Las palabras penetran y se quedan dentro, aunque el que te escucha a lo mejor reaccione mal, reaccione agresivamente, pero las palabras de Dios tienen una gran capacidad para quedarse dentro y florecer en el momento en que menos lo espera. Pero tú, hijo de hombre, no los temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y habitas con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son una casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, ya sea que escuchen o que dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. A veces las personas son como las zarzas y los espinos, nos hacen daño. A veces es peor, habitamos con escorpiones. No debemos tener miedo. No solo el sacerdote, todos los laicos que estáis en vuestro ambiente de trabajo, de familia, de amistad, de vecindad, no les tengáis miedo. Actuad con audacia, sin soberbia, sin enfadaros, pero hablad de Dios, con prudencia, pero hablad de Dios, hablad de Dios. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos. Es lo que nos dice Dios. Buscad la manera de cada día hablar a Dios a alguien. No siempre a la familia, si no van a cansarse a lo mejor, pero a alguien, en el autobús, en donde sea. Tened el ansia de poner un poquito de semilla en alguien, breve, corta, prudente, sin espíritu de querer ser maestro, sino de decir, ¿cómo puedo yo acercar a esta persona que está sentada a mi lado en el autobús? ¿Qué le puedo decir? Aunque sea solo una frase, aunque solo sea una alabanza a Dios, pero que Él la escuche. Si Él quiere, ya preguntará más. Los laicos pueden hacer un poco como el profeta Ezequiel en su ambiente. Continúa Dios. Pero tú, hijo de hombre, esto en hebreo se dice Bem Adam, hijo de hombre, escucha lo que te digo, no seas rebelde como la casa rebelde. Ay, desgraciadamente los que queremos ser amigos de Dios, poco amigos de Dios somos. También somos un poco rebeldes. En nuestro caso, además, la rebeldía es peor, porque nosotros conocemos más a Dios, porque nosotros tenemos la conciencia que nos advierte, tenemos detalles que ha tenido Dios para consolarnos y decir, sigue por este camino. Vamos a la oración y salimos llenos de entusiasmo. Eso es una gracia. Vamos con tristeza al sagrario y salimos confortados. Nosotros hemos gustado la dulzura del Señor y aún así somos rebeldes. Pero tú, hijo de hombre, no seas rebelde como la casa rebelde. También en nosotros hay más idolatría, resistencia, soberbia.
mediocridad de lo que nos imaginamos. El primero al que hay que predicar es a uno mismo. De hecho, Dios predica al predicador. Dios predica al profeta. Escucha lo que te digo. No seas rebelde. Tenemos necesidad cada día de acercarnos a las Escrituras y que Dios nos predique. Tenemos a veces interés más en hablar a los demás que en escuchar a Dios. Y entonces dice una cosa curiosísima. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Y aquí viene la preciosa imagen de la que hablaba al principio. Miré y vi una mano extendida hacia mí. Y en ella había un rollo enrollado. Lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritos en él cantos fúnebres, lamentos y ayes. Esta visión es preciosa. El rollo escrito por delante y por detrás. Eso no era lo normal. Los rollos estaban escritos por la parte interna, por la que se enrollaban. Bueno, hecho así, pero en realidad eran dos y solían hacerse así, para enrollarlos. Por delante y por detrás, es decir, está rebosante de palabras de Dios. Lo que hay escrito en ese rollo, no escrito por mano humana, es lo que Dios quiere decirle a Ezequiel. Pero esa palabra está escrita. No es simplemente una palabra que dice y desaparece. Es palabra que Dios quiere que permanezca. Y es abundante por fuera, por dentro. Y entonces le dice Dios, abre tu boca y come lo que te doy. Los rollos se leían, pero en este caso se requería masticarlo, meditarlo, saborearlo. No basta con ver, hay que meterlo dentro de uno mismo. Eso es lo que hay que hacer con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios que debe no ser algo externo, sino hacerse algo interno, en nuestras entrañas, en nuestro corazón, en nuestra mente. Abre tu boca y come lo que te doy. Miré y vi una mano extendida hacia mí, la mano de Dios que nos ofrece su palabra. Y en ella había un rollo enrollado. Lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritos en él cantos fúnebres, lamentos y ayes. Desgraciadamente, la rebelión lo que había llevado era al castigo. Cantos fúnebres, lamentos y ayes. La rebelión siempre lleva al castigo. Transgredir la ley de Dios de manera grave conlleva consecuencias graves. Si la transgresión es muy grave, tendrá consecuencias muy graves. Y en este caso, ¿qué mensaje tenía que dar el padre a sus hijos? Pues de castigo. Me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes ante ti, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Ojalá eso lo hiciéramos todos los días, porque además
Tampoco se trata obligatoriamente de que tengamos que leer mucho. Lo que se trata es de que poco o mucho nos alimentemos de ese rollo que está en la mano de Dios, su palabra, que nos vivifique su palabra, poca o mucha. Tener un momento para hacer esto. La liturgia de la palabra en la misa es fantástica. La podemos aprovechar y eso ya es un alimento diario, seguro. Pero claro, la lectura individual, al propio ritmo, leyendo y releyendo el pasaje que nos llama la atención, que nos impacta, que nos toca el corazón, claro, es una lectura más parecida a este masticar, más parecida a este saborear. Poco o mucho que cada día nos alimentemos de este rollo escrito por la mano de Dios. Me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Leer la Biblia es algo dulce como la miel y cada vez va gustando más. Yo disfruto mucho más la Biblia ahora que cuando era un seminarista o que cuando me ordené. Ahora me causa mucha más dulzura, esa es la palabra, dulzura. Tanta que a veces se coge un versículo, lo memorizas y lo vas repitiendo durante el día, como una jaculatoria. A veces el versículo queda reducido a una palabra. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Nos tenemos que alimentar de estos alimentos puros. Hay gente que se alimenta de alimentos impuros, tóxicos. Pero hay gente incluso religiosa que reza el rosario, que incluso va a misa más que el domingo, algún día más, y que el poco tiempo que tiene lo dedica no a escuchar a Ezequiel, a Jeremías o a San Pablo, al apóstol Santiago, sino a leer cosas por internet que critican siempre a los obispos, al Papa. Hay que emplear el tiempo en alimentos puros. Esto, la contraposición entre el rollo de Dios, Dios que nos predica, y todas esas webs, blogs, en que no hacen más que poner cizaña de división contra los pastores. Pero pudiendo escoger lo uno, ¿cómo escoges lo otro? ¿No te das cuenta de que el rollo de Dios te va a ser dulce? Vas a sumergirte en el misterio de Dios. Si lees esas otras cosas, sientes amargura. Cuando cierras internet, después de haber perdido mucho tiempo, lo que sientes es amargura, tristeza, rabia, a veces contra obispos, contra el Papa. Mi misión no es, por amor a la verdad, por amor a la ortodoxia, por amor a Dios, no es atacar a ningún pastor, ni presbítero, ni obispo, ni papa, no. Yo a lo que me tengo que dedicar es al misterio de Dios. Yo ya tengo mucho con dedicarme a mi alma. Cuando predico no tengo que emplear tiempo a las cosas humanas eclesiásticas. Es Dios lo que importa. No se me ha dado la misión de juzgar. Porque además, si yo tuviera la misión de juzgar, no la ejercería predicando. Le diría a la persona en cuestión lo que le tengo que decir. Trataría de poner los remedios que hubiera que poner. Con lo cual,
toda esa gente que pierde tiempo y tiempo en escribir, en vídeos para criticar lo eclesiástico, no solo es una pérdida de tiempo, sino que está sembrando la división, está sembrando la rabia, está separando las ovejas de los obispos. Esto no significa que todo de lo mismo, no significa que hagan lo que hagan los pastores, está bien, ¿no? Por supuesto que hay decisiones acertadas, menos acertadas o incluso desacertadas, que hay cosas prudentes o imprudentes. Hay pecado eclesiástico, allí vemos los casos de pedofilia. Pero ¿para qué emplear tiempo, esfuerzo, interés, ganas en el estiércol cuando podemos emplearnos al misterio de Dios? Alguien dirá, pero hay que estar informado. No hay nada malo en ir a una buena fuente y leer alguna noticia eclesiástica. Si alguien quiere hacerlo, no hay ningún problema. Pero lo que no se puede es, con la excusa de que hay que estar informado, pues ir al estiércol a revolcarse en él. Por favor, si algo nos enseña Ezequiel cuando tuvo la visión de Dios entre los querubines, los grandiosos querubines, es el misterio de Dios, solo eso. Centrémonos en eso. Sabemos que entre tantos miles de sacerdotes y miles de obispos habrá escándalos, siempre lo va a haber, y en todas las épocas. Pero ya está bien de emplear nuestro tiempo para solo tener ojos para lo malo, para lo que creemos que es malo, para juzgar y a veces equivocarnos. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblales con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla misteriosa ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Háblales con mis palabras, háblales con mis palabras. Y más adelante le dice Dios, me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te diré y pon mucha atención. La palabra de Dios, las palabras de Dios. Porque Él nos dice palabras que podemos memorizar y puedo un día dedicarme a una palabra que condensa el sentido de un versículo y al día siguiente a otra y al día siguiente a otra. Las palabras que contienen lo que Dios me quiere predicar a mí. La necesidad de uno mismo de ser predicado. No puedo aquí dejar de hacer una alusión muy concreta a algo que ha ocurrido hace pocas semanas y que ha causado muchas consultas de fieles a mí y que está en relación a esto que acabo de decir. Es por el tema del rito que se hizo en los jardines vaticanos y que se pusieron alrededor de unas imágenes y bueno, vamos a ver. Y esto está en relación con lo que he dicho, aunque no lo parezca ahora en un primer momento. El Papa no idolatró nada. El Papa se sentó y miró. Y es verdad que ese hecho que sucedió en los jardines tiene varias interpretaciones. Pero yo estoy convencido totalmente de que ninguno de los eclesiásticos que estaban sentados junto al Papa quería
idolatrar ningún falso ídolo, eso estoy totalmente seguro. Que si esas dos imágenes que había allí de mujeres embarazadas representaban solo la vida, mujeres humanas embarazadas y le daban gracias a Dios por la vida, o si quizás en la mente de los que se pusieron allí en círculo lo que querían era adorar a Dios bajo lo que ellos pensaban que era una imagen de Dios uno, del verdadero Dios, bajo esa imagen indígena. Bueno, no lo sé porque no me lo han explicado. Lo que yo sí que sé es que ni el Papa ni los obispos que había a su alrededor hicieron ninguna idolatría y sin ningún género de dudas. No había la menor voluntad. Si hubiera habido un acto idolátrico, ellos hubieran sido los primeros en decir no es lícito. Otra cosa es que eso sea prudente, lo que se hizo, ¿no? Bien, allí podemos perdernos en muchas disquisiciones y habría que tener toda la información, etcétera. ¿Por qué ese hecho está en relación con lo que he leído? Pues está en relación porque la persona que está centrada en Dios, la persona que se alimenta de la palabra de Dios, ama, respeta, obedece al Papa y a los obispos, ahora en el siglo XXI, como si fuera un Papa Borgia en el Renacimiento. Respeta a un obispo, sea un obispo entregado, sabio, caritativo con los pobres, o sea un obispo renacentista que tiene un gran palacio y que vive la vida de un gran noble. ¿Por qué? Porque nosotros estamos asentados, vivificados, fundamentados en el misterio de Dios, en su palabra que nos habla. Las cosas humanas hacen perder la fe a los que se enredan como un gato en un ovillo en las cosas humanas. Cuanto más una persona está centrada en Dios, pues lo humano no le afecta. Nos gustaría que todo fuera perfecto, que todo fuera angélico, claro que sí, pero mucho me temo que hasta que venga nuestro Señor Jesucristo siempre habrá problemas. Lo que, en honor de la justicia, hay que decir, el Papa no idolatró nada. Al Papa, sin ninguna duda, no le costaba nada idólatra en esa ceremonia. Esas acusaciones, por lo tanto, pues no son justas. Podrá ser más prudente o menos prudente aquello, pero no son justas. El hombre que vive de la palabra de Dios juzga muy lentamente de lo que debe juzgar, pero ni siquiera debemos juzgar todo lo que nos apetezca. En la Santa Iglesia de Dios hay algunos que tienen por oficio juzgar los actos, aconsejar, amonestar con autoridad. El que tiene que hacerlo, debe hacerlo. Cada vez que vea algo en un párroco o en un obispo de algún lugar del mundo. Pero el hombre que quiere seguir las palabras de Jesús, no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Qué respeto tenía el mismo Jesús al Sanedrín, a los sacerdotes? Después, ante una hostilidad total, ante tantas cosas injustas, también a ellos les predicará con autoridad, porque Él era la autoridad máxima. Pero hasta que llegó ese momento, Él fue el primero en dar ejemplo de humildad, de no juzgar, de no criticar. Después sí que lo hizo porque era el mismo Dios y por lo tanto su silencio no debía parecer justificación y era bueno que lo dijera para que entendiéramos lo que después sucedería a la pasión y el rechazo de Dios respecto al templo y al Sanedrín. Pero el mismo Jesús tantas veces
nos diría: calla, calla, no te conviertas en serpiente, no generes veneno en tu boca, ponzoña en tu misma mente. Tú dedícate a vivir el Evangelio. Tú dedícate a convertirte tú mismo, ya que hablas de conversión de los demás y de errores de los demás. El hombre que vive en la palabra de Dios no critica. El hombre que vive fundado sobre la piedra angular ni siquiera juzga en su mente. Ni siquiera juzga. No podemos cometer errores en algo grave como es la falta contra la caridad, y peor todavía si es la falta contra la caridad contra las personas sagradas, y peor todavía si es contra el que tiene el más sagrado de los ministerios sobre la tierra. ¿Que hace algo mal? Que lo juzgue Dios. Que lo juzgue Dios. Si es Dios el que juzga a los papas, y lo hará, y lo ha hecho, pero no yo. No, es que necesito criticar para salvar a la Iglesia, para hacer conscientes a los demás. ¿Cuántos han hecho eso a lo largo de la historia? Siempre ha dado un resultado de cisma, de división, de alejamiento. Horrible, horrible. Toma en tu corazón todas mis palabras que yo te diré. Y después, un poco más adelante dice: el Espíritu me elevó. Este es uno de los efectos que tiene vivir de la palabra de Dios, que el Espíritu que entra dentro de nosotros nos eleva por encima de la tierra. También hay un elemento humano, terreno en la Iglesia, y cuánto les gusta detenerse y enredarse algunos en ese elemento humano. Nosotros, el Espíritu me elevó. Debemos elevarnos hacia las alturas donde está ese trono que vio Ezequiel. Y oí detrás de mí una voz de gran estruendo, la voz poderosa de Dios, que decía: bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Y habla después de: oí también el ruido de las alas de los seres vivientes al juntarse la una con la otra, y el ruido de las ruedas delante de ellos, y el ruido de gran estruendo. El Espíritu pues me elevó y me llevó. Me elevó y me llevó. Esto es lo que hay que pretender. ¿Quieres servir a la Iglesia? Cámbiate tú mismo. ¿Quieres hacer grandes cosas por Dios? Enciérrate en tu habitación todos los días, abre el rollo y lee por un lado y por el otro, aliméntate de él. Y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté junto a ellos. ¡Qué bonito! Los cautivos en Babilonia escuchando al profeta Ezequiel. ¿Qué les diría? Pues bien, lo tienes en la Biblia. Vas al índice y lo tienes. Puedes escuchar a Ezequiel auténticamente lo que dijo, escribió, predicó Ezequiel. Y lo mismo Amós y Ageo y todos los profetas y después los apóstoles. Una vida es tan poco para sumergirse en esta tierra de canales y árboles que es la palabra de Dios. Una vida es poco, pero al mismo tiempo tampoco hay que tener ningún tipo de ansia por acabar, ¿no? Si de lo que se trata es de vivir. A veces un versículo da para meditarlo durante una semana. No hay ninguna prisa. Hay momentos en que leemos la Biblia, pues yo que sé, un pasaje a lo mejor de Macabeos no nos dice en ese momento nada especial,
y leemos seguidos 2 capítulos, 3, a la lectura, a la velocidad de la lectura. Otras veces ese mismo pasaje, años después, nos tenemos que detener. Algo nos llama poderosamente la atención y debemos meditar, debemos pesar las palabras, alimentarnos masticándolas lentamente. Nada más. Me despido de todos vosotros y aunque sea en la lejanía, no solamente os hablo de la palabra, os doy también la bendición. Señor Dios Todopoderoso, bendice a los que han escuchado mis pobres palabras, glosando tus palabras eternas. Bendícelos, ayúdales a cambiar, a mejorar, a no faltar a la caridad, a hacerse como niños, como dijiste, Señor. Virgen Santísima, intercede por ellos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.